Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy tengo un día magnífico, precioso por un montón de cosas. Vamos a ir por partes, voy a ir por partes. La primera es que me voy, y ya tendréis conocimiento porque pondré alguna fotito y haré algún post, a ver un concierto de Hans Zimmer, que es un productor de música que cuando te diga las películas que ha hecho, la música que ha hecho, seguro os va a sonar. Entre las más famosas y que han ganado premios está El Rey León, Blade Runner 2049, Dunkerque, Interestelar, La Vuelta del Caballero Oscuro, que era de Batman, Inception, Sherlock Holmes, El Código da Vinci, Piratas del Caribe, Gladiador, El Príncipe de Egipto, Marea Roja, El Rey León, El Círculo de la Vida y Paseando a Miss Daisy. Pues tiene muchísimas más. Esto no acaba porque tiene Kung Fu Panda, Despicable Me, que me encanta, que es esa de los Minions, Prisas de agosto, El hombre del tiempo, Madagascar, El Rey 2, El Rey Arturo, El Anillo, Black Hawk derribado, Aníbal, Invencible, que esa es Invincible, la de Nelson Mandela, en fin, un montón. Y me voy a ver un concierto de su música. Esa es la parte buena. Me marcho en un ratito al norte de España, que es a Bilbao, donde es el concierto. Y a la vez, y también muy importante, es el anuncio de que hoy empezamos un curso de milagros de Helen Schucman usando la primera edición. La primera edición que se publicó y que es una edición que está en el dominio público. Es importante que diga esto porque hay una segunda edición, una tercera edición que tiene otros derechos que básicamente tuvieron ahí un tomatito, por decirlo de alguna manera. Por eso los milagros son tan buenos. Y utilizo la primera para hacer el curso entero. Es largo. Lo voy a decir en voz alta para vosotros, pero me lo digo para mí. Quiero y voy a hacerlo entero. Nos puede llevar esto meses perfectamente. Depende del ritmo que él imprima. Y me apetece muchísimo. Y me apetece muchísimo porque hace unos días vi a Edgar Tolle hablando de él. Y lo cierto es que ya lo tenía el libro este hace tiempo, lo había escuchado, lo había comprado, pero no me hablaba y ahora sí que me habla. No poneros nerviosos con el me habla porque todos los libros o muchos libros nos hablan a todos, nos hablan hasta los árboles, así que al hablarme he prestado atención y he dicho, pues esto está muy interesante y me gustó mucho cómo lo presentó Edgar Tolle. Dicho esto, esos dos anuncios, sobre todo el segundo de un curso de milagros, vamos a hacer hoy el primer capítulo juntitos que tiene que ver con los milagros. El sistema que voy a seguir es el mismo sistema que he seguido con todos los autores que hemos hecho, con Anthony Melo, con Krishnamurti, con Dispenza, con Neville Goddard, con los budistas, todos. Habrá interpretaciones, no tengo ni idea cuáles, pero habrá interpretaciones con el fin de poder extraer, por lo menos yo, la esencia de las cosas. ¿Esto quiere decir que ese sea el camino? No. Cada uno hemos de elegir nuestro camino y nuestra interpretación y obviamente compartir con los demás si queremos. Hay muchos caminos y muchas formas de hacer el camino del héroe, el camino sagrado, de encontrarnos con la mística, con la meditación. Y os aseguro que no solamente hay muchos caminos, sino hay muchos tipos de personalidades de personas, obviamente personas, que están pasando por momentos de su vida que pueden tener ese canal abierto para contarnos cosas. Siempre andamos buscando, como si supiéramos algo,
el tipo de persona que creemos, y por eso nos pegamos cada tortazo importante, que creemos nosotros que tiene la luz abierta. Y puede ser una persona que sea a lo mejor no amable, que no sea simpática, que de repente sea un arrebatado. Pues sí, esas personas también pueden tener el canal abierto, no tener ninguna duda. No solamente son los que nosotros consideramos que lo tienen, el pacífico, la pacífica, la cara de santo. No, esto no va así. Porque si nosotros supiéramos eso, significaría que ya sabemos bastante. Es más, seríamos jueces. Y como esto no va de esto, sino que va de otras cosas. Dicho esto, vamos a comenzar un curso de milagros de Ellen Schucman usando la primera edición. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Esto es importante. Yo soy un defensor del libre albedrío y me rebelo contra el que me quiere imponer. Entenderlo. Obviamente podéis entrar y salir cuando os dé la gana. Porque a ella, cuando se lo dictó, y se lo dictó alguien que ella denominó a Jesús, pues también respetó esto, porque le iba dictando mientras que Ellen seguía trabajando en su hospital, no era su hospital, en el hospital, y en la colaboración que hacía con otro psicólogo, y podía hacer su vida, y hizo su vida. No le impuso nada. Lo que le dijo después de 4 meses de visiones, el que tomara notas y escribiera lo que estáis escuchando. Y esto es importante porque nosotros no podemos cambiar las leyes del universo. Así hay que entenderlo. Lo que podemos y tenemos el libre albedrío es en elegir el cómo aprender y qué aprender. El cómo y el qué. Si lo quiero hacer a través de un curso, si lo quiero hacer, ya sabéis que lo que cuento todo el tiempo es que eso es un trabajo interior de uno. Y al ese interior podemos llegar de muchos caminos y que no necesitamos intermediarios. Pero esto lo vamos descubriendo poco a poco. Ese es tu libre albedrío. Las leyes universales no se pueden cambiar. El principio del amor, que es de lo que trata este libro, no se puede cambiar. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Nuestra herencia es el amor. El reino de Dios habita en ti. No es un curso para enseñarte a amar. Es un curso para enseñarnos a despejar obstáculos, a revisarnos, a entender la vibración, sí, la vibración, cómo pensamos que emitimos, en qué lado de la vida estamos, y aceptar los milagros, no con alaracas, sino entendiendo de dónde vienen. Y sí, no hay opuestos, porque los opuestos han de existir en el campo y en el terreno material, para que nosotros entendamos. Lo contrario del amor es el miedo. Y cuando entendemos esos dos lados, A, B, 1, 2, blanco, negro, como queréis llamarlo, entendemos el todo. Y cuando hay todo, no hay opuestos, no hay un opuesto al todo.
Es más, tampoco es correcto decir eso, porque lo opuesto al todo tiene un opuesto que es nada. Es una totalidad. Dicha esta introducción, Helen comienza a hacer un listado que titula Principios de los milagros, y son 50 reflexiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Las 50 reflexiones. 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Eso es importante porque empezamos a entender que no hay límite, que los que nos limitamos somos nosotros, una vez que entendemos que es de lo que va el curso, la esencia del amor. Hay milagros gigantescos, hay milagros pequeños. Nada es imposible. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. En el viaje iniciático, en el viaje hacia el interior, que todos hemos empezado a hacer desde que nacemos y que algunos descubren a través de la meditación, a través de la música, a través de la respiración holotrópica, de Stanislav Grof y tantos otros, a través de los hongos psicodélicos y los cibios y tantos otros, DMT, lo que queráis. En esos viajes y en esas experiencias entendemos y descubrimos igual que en los libros de yoga antiguos, que existen milagros, que existen incluso poderes, pero que no hemos de darle más importancia, porque lo que importa es la esencia, y la esencia es el amor. Aquí conviene el silencio. Mira lo que me ha pasado, mira lo que he hecho. En los Yoga Sutras de Patanjali también está contado. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. En el amor, y de aquí hemos hablado mucho, llevamos hablando un montón del amor, tipos de amores. He utilizado a Ram Dass, a Anthony de Melo, a Krishnamurti, sobre todo a esos 3 y alguno más. No es el amor romántico, es el amor esencia, que no tiene escalas, que no tiene niveles, que no tiene preferencias. Todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Esto podéis llamarlo intuición, podéis llamarlo voces, podéis llamarlo descubrimientos, podéis llamarlo momentos espirituales, místicos, como pueden ser a través de la meditación, en el día a día, en lo cotidiano. Antes de seguir con el punto 5, quiero hacer una aclaración que es importante. Este libro tiene muchas afirmaciones que por la cultura de Helen y el entorno en el que estaba pueden ser referenciadas o vistas como de un carácter religioso en particular. Ya os digo que esto hay que sacarlo. Es como las visiones que tienen los chamanes, los curanderos, las curanderas, los gires, de las que hemos hablado aquí tanto, y a los que le hemos quitado la importancia de qué es lo que estaban viendo y dejarlo solamente en energía. Es lo que vamos a hacer aquí también. Porque si nos vamos hacia el camino ese, vamos mal y nos van a provocar ciertos estados que no nos van a gustar porque vamos a asociar con ciertas cosas. Y este libro está mucho más allá de eso, igual que los chamanes de México estaban mucho más allá de su sincretismo en el que combinaban
dioses o visiones de diferentes culturas. Se hace todo el tiempo y pasa todo el tiempo y no pasa nada. Simplemente hemos de entender que es una conceptualización que tiene cada uno a su manera. Hay gente que ve a la Virgen María, gente que ve una luz, gente que ve a Buda o gente que no vea nada y puede ver hasta otras cosas. Sacándole eso, nos quedamos con la esencia y es lo que vamos a hacer aquí. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Atentos a lo que cuenta porque los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. 6. Los milagros son naturales. Me encanta el anterior, lo de involuntarios, porque aquí trabajamos mucho con esto de la fuerza de voluntad, el esfuerzo. Vamos, trabajamos para no trabajarlos, para que la cosa sea natural, que fluya. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, es que algo anda desordenado. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Entender esto como una purificación, un ejercicio, y no poneros y no nos pongamos a decidir nosotros qué es esa purificación, porque esa purificación es conciencia y hemos de entenderla. Por eso os he explicado antes que podemos encontrarnos con un montón de cosas y de personas que nos pueden parecer como es posible y tengan el canal abierto, sin ninguna duda. No tener ninguna duda. Esta purificación no es rezar mucho, rezar todos los días a la misma hora, peinarse mucho, lavarse la cara, lavarse con sal, No, es otra cosa. 8, que ya iremos viendo. Los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. 9. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Atentos porque esto ya existía hace muchísimos años, existe ahora y existe ahora disfrazado de no espiritualidad, también de espiritualidad. Pero esto existe también hoy disfrazado de no espiritualidad, hasta de motivación personal. 11. La oración es el vehículo de los milagros. La oración puede ser la meditación, la oración puede ser la conciencia, la oración puede ser la respiración. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. 12. Los milagros son pensamientos, por lo tanto, vibración. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Con el pensamiento estamos trabajando mucho en este canal, muchísimo, a mí me interesa en particular, con la vibración en lugar de partícula, el cambio de la física clásica a la física cuántica. Hemos hecho ejercicios, meditaciones. Hace poco hasta un especial de ondas cerebrales y de música que podemos escuchar que nos puede ayudar a entrar y despertar ciertas vibraciones. 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. Esto lo podéis entender hasta como física cuántica, lo podéis entender como los ejercicios de meditación que hacemos, las cosas que hemos hablado aquí entre todos nosotros, de revisar el pasado para no pensar el presente como
con las ideas del pasado, un cambio de paradigma. Necesito un cambio de paradigma. Y digo necesito porque es necesario. Si no hay un cambio de paradigma o de sistemas de pensamiento o de hábitos, entendiéndolo sin fuerza de voluntad, con conciencia, no hay cambio. Y entender que, por ejemplo, en lo cuántico todo está en el presente. Y que entender que esto lo podemos hacer y realizar de manera cotidiana. Es más, es lo que conviene. Lo otro son aparcamientos. 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Los milagros, repito, dan fe de la verdad. La explicación de esto es la siguiente. Existe todo tipo de energía. Igual que existe una energía de amor positiva, existe la contraria. Yo no he hablado nada en el canal o casi nada en el canal de esto. Esto existe y debe de existir. Y hay gente que lo utiliza. El último vídeo que he contado es: el poder no es amor, nunca ha sido amor. Los chamanes de México nos cuentan, Jacobo Grisman nos contaba cómo María Sabina y tantas otras le contaban que había personas con sus iguales potencias a las de ellas que se dedicaban a otras cosas. Esto existe. Particularmente creo que hay convicción, pero no es una convicción mental como la entendemos nosotros, sino que hay una conexión con algo que es lo que no entiende la lógica y que es cierto. 15. Todos los días deberíamos consagrarnos a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para utilizar el aprendizaje. El tiempo, me encanta, es un medio para alcanzar un fin. Es importante entender esto porque ya nos está diciendo qué es el tiempo. Cuando en nuestra vida el tiempo lo es todo. Nos dice que es un medio, una herramienta que utilizamos. El tratamiento psicológico con el tiempo, el tratamiento espiritual con el tiempo, trascender el tiempo es el gran reto. No es que sea el gran reto, es el gran estado de presencia. XVI. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Y sí, y aquí no se da, de eso también hemos hablado, esperando que te retornen, que te devuelvan. No. Esto es vital. Y tan importante es dar como el saber recibir. Hay gente que no sabe recibir, que está negativa. Bueno, negativa hemos estado mucho tiempo. Pero que está carente. Carente, que tiene miedo. Y es una cosa interior, no tiene que ver con el grande, el pequeño, o la cantidad. Es importante saber dar y saber recibir, porque aumentan la fortaleza del que da y la fortaleza del que recibe. Y nada más, se entra y se sale y nada más, no acumulamos méritos, es decir, tengo 20 medallas de dar, tengo 20 medallas de saber recibir. No. Esa parte que parece que todos tenemos clarita es la que menos clara tenemos.
17. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Con el mismo Joe Dispenza hemos utilizado el campo magnético que hemos creado para crear una vibración, entrar en un lugar que nos identifica como, y está más claro que el agua, que es la glándula pineal, el tercer ojo, el del ojo de los egipcios, el ojo de Horus, todas estas cosas, ¿qué es eso? No es otra cosa. Y desde el cual se pueden acometer estas cosas. Yo creo que es ese campo. Trascender el cuerpo físico. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. Es lo que reconoces simultáneamente tu valía y la del otro. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. El reino de Dios está en ti. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. El tiempo no existe. Aunque bien ha dicho que el tiempo es una herramienta anteriormente. Y que es cierto que un milagro te arregla el pasado y te lleva al presente. Y te impide o te enseña a que tu futuro no depende del acontecido en el pasado antes del milagro. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. El mundo interior. Descúbrete, conócete. Siendo interior, estamos todo el tiempo en el exterior. A ver qué tiene este, a ver qué puedo hacer, a ver si me puedo ir allí. Y no entendemos que todo está en nuestro interior. Y que ese es el altar de la verdad. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extenderlo o al extendérselo a otros. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. ¿Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Un ejemplo de esto, de algo que existe pero que no vemos y es vital para la vida, es el aire. No lo vemos nunca. Podemos sentir el viento, pero el aire no lo vemos. Y sin embargo existe y es de vital importancia. A la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Aquí es muy importante empezar a entender conceptos como los de los que habla Krishnamurti y Anthony de Melo, de a qué le damos fuerza. Al resistirnos, damos fuerza a lo que queremos conquistar o soltar o quitarnos. Llámese un miedo, llámese un milagro, llámese lo que quiera. Por eso es tan importante, una vez trascendido, ni siquiera nombrar mentalmente lo que no queremos más. Y a la vez entender que porque no veamos algo, saltarnos y salir de la creencia de pensar que no existe. 23. Los milagros reorganizan la percepción
y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Efectivamente, nosotros todos vamos a pasar en algún momento dado, no sabemos cuándo, por ese tránsito que hemos llamado muerte, que en Occidente se entiende como se entiende y en Oriente se entiende de otra manera, que al final es un proceso muy parecido a las diferentes muertes con las que nos enfrentamos en nuestra vida, que son los grandes cambios producidos después de grandes momentos, que normalmente suelen ser dramáticos, pero que muchas veces no son dramáticos, sino que son espirituales o místicos. Y hemos de entender que en nosotros está el poder de curarnos. Pero hemos de entender también que la vida, que incluye también a la muerte o las muchas muertes, va a tener un momento en particular, que es el gran momento de tránsito. Y el aprendizaje de ese momento, que es nuestra vida, nos puede ayudar y nos ayuda al milagro y a los milagros del no miedo. La enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. Esto sería ya el número 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Y eso es importante para concatenar con lo que vengo diciendo del 23, con entender qué es la muerte, a la que todos tenemos pánico de alguna manera. Que es el gran cuestionador de todo, es el gran soltador, es el gran liberador del apego y el que nos hace entender que somos infinitos y que el reino de Dios habita en nosotros, por lo tanto tenemos la capacidad de hacer milagros. Y de curarnos. Y de curarnos no pensando en el concepto de muerte clásico que tenemos, sino como que somos eternos y sí, y tenemos la facultad de corregir, cambiar, modificar, trascender, transmutar, liberar, abrir los ojos. 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. El perdón es perdonarnos y perdonar. Y una vez perdonado y perdonados, la cadena del tiempo desaparece y entramos en lo que yo llamaría el aquí y el ahora, donde tú puedes volver a ver a esas personas con las que has convivido antes como si fuesen nuevas a cada momento. Lo entiendes todo, recuerdas el pasado, recuerdas lo que pasó, recuerdas tu actitud, tus emociones, las del otro, pero ya no te afectan.
y ya no afectan a cómo percibes a esa persona, porque ya no hay prejuicio. No quiere decir que no haya acción y que tengas que aceptar y vayas a aceptar todo. No, tendrás tu no, tu sí o lo que tú quieras, pero la verás limpia y te verás limpio de nuevo, sin el pasado. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Espiar significa, espiar con X, deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Los milagros son herramientas y poderes que todos tenemos y que podemos desarrollar. ¿Cuántas veces hemos dicho que no, y hemos acabado haciendo que sí, que sí, que sí? ¿Cuántas veces hemos corregido cosas que nos pensaban que eran durísimas y las hemos llevado al otro lado de una manera excelsa? Y hemos dicho, esto es un milagro. Los milagros ocurren en el día a día. También ocurren puntualmente. Y en nuestra conciencia está el que hacemos con ese milagro que nos ha ocurrido. Si montamos una fiesta, si procesamos en silencio, si entendemos bien con conciencia y con amor, o volvemos a caer. No pasa nada con volver a caer. Solo que hay que volver a empezar. (27) Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Mía es vuestra. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Esto es el reino de Dios, habita en ti. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Un milagro es curarse el miedo, curarse la ansiedad, curarse el desdén. Los diferentes tipos de miedo, los apegos. También curarse algo, una rodilla, un riñón, una enfermedad fuerte, la vista también. Los milagros, 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Pero esto lo entendemos súper bien con todas las cosas que hemos hecho aquí, que nos han contado Antoni de Melo, por ejemplo. Joe Dispenza con su meditación cuántica, Krishnamurti, cada uno a su manera. ¿Con qué significa una identificación de pensamiento? Con las neuronas, con el ADN y lo que provoca eso. (30) Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde se puede comunicar directamente. El milagro requiere de humildad por parte del que lo recibe. Recibir un milagro puede ser una bendición o podemos convertirlo en un desastre. De hecho, nosotros hacemos todo eso con la vida todo el tiempo. No puede haber, ni existe por mucho que queramos, un espíritu bueno con una acción mala nuestra. No existe eso.
No existe eso. Por esto el otro día hablaba en un vídeo diciendo: el poder no es amor. Los milagros 31 deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos. El reino de Dios habita en ti. Y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Recordad que esto es un texto citado, leído a Helen en su primera edición y que ella transcribía dictado, pero lo estamos leyendo como si lo hubiésemos escrito nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente dándole las gracias a Helen, que nos lo ha transmitido, con todos los riesgos que supuso y todas las cosas por las que pasó, hasta que al principio, por lo menos durante 4 meses, reconoció que esto le estaba ocurriendo. Por lo tanto, lo estamos leyendo, no lo estoy leyendo yo para vosotros, lo estamos leyendo para nosotros, cada uno para uno. Hacerlo vuestro. No convertirlo en lo que yo os cuento, hacerlo vuestro. Repito, 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Nosotros somos perfectos. Esto, muchos lo hemos descubierto, o lo habéis descubierto, a través de la meditación. No tiene por qué ocurrir, no es que ocurra, que sea garantía de que ocurra, pero muchos han descubierto esto a través de la meditación, incluso escuchando música, incluso andando, subiendo una montaña. Con los hongos psilocibios, con la psiconáutica, con la respiración. ¿A qué me refiero? A tú eres perfecto. Y eso lo hemos visto y tocado. Y una vez que lo hemos visto y tocado desde ese lugar, no se va jamás. Por eso nos es tan fácil perdonarnos y perdonar y ver solo el amor. Y es un antes y un después en esta vida en la que estamos ahora. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al librarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. El milagro libera. Tú te liberas. Tú puedes ayudar a personas a que se liberen. Digo tú, yo. Pero es cada uno el que ha de hacer el camino. Y los demás no sabemos las razones de por qué hay gente que tiene milagros en su vida y otra gente que no, porque nosotros no podemos ser jueces de nadie. Es más, no podemos ser jueces ni de nosotros, porque eso supondría una dualidad. Podemos entender, comprender y trascendernos, aceptando desde el principio que el reino de Dios está en ti. Por lo tanto, puedes y tienes el poder de superarlo todo. 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura, su plenitud. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones.
vas a ir descubriendo poco a poco, yo diría hasta con pequeños milagros, tendremos que incluso, yo lo voy a hacer, dar una vueltita a la palabra milagro, porque está en ti. Y es cierto, no aceptes intromisiones. Vas a descubrir, como decía, que tu día a día ha cambiado, que cosas que antes te detonaban ahora no te detonan. Vas a ver a las personas de otra manera porque te vas a ver a ti de otra manera. Y lo que dejabas que antes te hiciese daño, ahora no te hace daño. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Muchas veces van a ocurrirnos cosas que son interiores, casi todas las cosas. También hay exteriores. Y es bastante difícil ponerlas en palabras. Pero las vas a encontrar un día en un acto, en un gesto, que te va a salir de manera que tú vas a creer que es involuntaria cuando no es involuntaria. 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. De nuevo, este punto es interesante, pero es difícil de entender porque entrar en ese punto es convertirnos a nosotros en una especie de evaluador que ha reconocido que ha tocado esa perfección. Y yo creo que pensar en eso es no estar en el amor, sino en el pensamiento. Pero lo dejamos ahí. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, que tú introduces en tu pensamiento falso, y yo. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Un milagro es una perfección. El concepto del perdón y del amor, no el romántico, del amor, es una perfección. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Aquí, inciso, ya dije al comienzo de este primer texto, de este primer capítulo, que es la recitación de los 50 milagros, una explicación acerca de los milagros, que Helen Schucman utiliza un lenguaje que puede ser considerado católico cristiano, pero que hemos de trascender. De nuevo, vamos a meterle un poquito de clarividencia y de trascenderlo, no tomarlo, esto no lo dice la Iglesia, esto no lo ha dicho nadie, esto es una cosa que esta persona le dictó a alguien que ella llamó y le dijo que era Jesús. No importa, no importa. Lo que importa es el mensaje. No importa. Esto es lo que yo pienso, no importa. Por lo tanto, hemos de saltar cierta terminología, incluida la palabra milagro. ¿Qué significa? Entenderla bien. O por lo menos yo os voy a contar cómo la entiendo yo. 38, repito, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Yo creo que ese Espíritu Santo eres tú. Es tu alma, es mi alma. Yo no entiendo esto como un lugar en el que existan entes que son agentes mediadores en el ejercicio de mi milagro. Sí que creo y existe personas, libros,
audios, lo que tú quieras, que abren puertas, eso sí. Y creo que esas personas o esos entes y libros o lo que sea existen más allá de lo físico. Eso sí, no tengo duda de eso. Visiones, percepciones, lo que queráis, eso sí. Pero que para que tú quieras hablar con Dios tengas que pasar por un equipo de fútbol, no. Y esto lo digo con todo el respeto del mundo. Y entendemos la totalidad, no selectivamente. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica con falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Esto se llama la plenitud, la totalidad, el pertenecer al todo. Y esto, como he dicho antes, hay gente que lo hemos experimentado o lo ha experimentado con la meditación, respiraciones holotrópicas, en algún momento, incluso sin hacer nada de eso, con los psicodélicos, con muchísimas cosas. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. La mente carente. Y sí, os digo una cosa ya, hay que incluir la materia, sí. En la mente carente, sí, y hay que entenderla con conciencia, sabiendo lo que es, sabiendo qué estamos pensando, cómo estamos pensando, para qué estamos pidiendo, qué estamos pidiendo, qué milagro queremos, que está en nosotros. 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Lo que tantas veces hemos hablado aquí, aislamiento, privación y carencia. No me quiere nadie, estoy solo, esto no puede ser. No. Y por eso es tan importante Anthony de Melo cuando te dice la felicidad está en ti, no está en el otro, no está en lo otro, no está en lo material. ...43... Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo y preparado para ellos. Y sí, no pretendamos, os aviso ya, me lo digo a mí mismo, nosotros tener la capacidad o pretender que tenemos la capacidad de saber cuál es el estado de los demás para que le ocurran cosas. No tenemos ni idea. De hecho, ocurren cosas extrañas para nuestros ojos. Sí. Personas que vosotros o yo diríamos, esa persona no se lo merece y le ocurre un milagro. Ah, amigos, esto ocurre. ¿Y sabéis cómo se llama esto? Humildad. ¿De quién? ¿Y para qué? Para que aprendamos nosotros que no somos jueces de nadie, ni siquiera de nosotros. Esto es vital. Y eso es vital porque lo hacemos mucho, pero mucho. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. El reino de Dios habita en ti. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Y sí. Pero es más, este tema no hemos ni de pensarlo, porque si no caeríamos en lo que es tan típico de Silicon Valley, hacer el bien al mundo, voy a cambiar el mundo, voy a convertir el mundo en algo mejor. Tú, tranquilo, amigo, a tu rollito, pum, a tu rollito, pum. ¿Cómo? A tu rollito, pum. A cultivarte, a trascender, a entender lo que es el amor, tus miedos, tus milagros. Y sí, hay muchas meditaciones que se hacen en favor de los demás, sí,
exactamente, en silencio, calladito. Déjate de ya ponerte a cambiar el mundo. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entran en este tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornas a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El mismo Patanjali, el autor del yoga, en el capítulo 3 habla de los milagros y justo nos dice esto mismo. Nosotros solemos ser un canal, o hay gente que le gusta decir eso, todos, todos, de transmisión de algo, de una consciencia, que puede venir a través de cosas que queremos hacer. No tiene que ver con esto que hago yo, por ejemplo, de comunicar estas cosas, o gente que da clase de meditación. Puede ser alguien que trabaja, que sea tu jefe a lo mejor. Sí, estas cosas existen también, aunque no lo creáis. La gente, las personas que tienen estos poderes, que todos los tenemos, pero que los tienen desarrollados, en principio, aunque también pueden caer en el egoísmo espiritual, lo hacen sin más. No esperan nada. No se tiran flores. Hay mucho florero y florista. Mucho. Y sí, hay comunicaciones directas. Yo creo que siempre han sido directas. Y no hace falta que nos hagamos puñetas mentales acerca si mi comunicación haya sido con Yogananda, que me envió un mensaje con una voz que he escuchado, o por ahí hasta el mismo Dios. ¿Por qué no? No hace falta volver a entrar en las jerarquías. No jerarquías. Lo que se ve, se da. 47. El milagro es un recurso del aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Entender el tiempo, os lo voy a explicar de otra manera. ¿O qué es el no tiempo? O percibir, haber percibido en algún momento el no tiempo. El tiempo es la trampa mental del ser humano, el que nos hace esclavos. Y todavía no hemos entendido al trascenderlo. Parcialmente. En el milagro no hay tiempo. Está fuera de las leyes del tiempo. Es total, es presente, es dimensional, multidimensional y toca muchas veces la realidad temporal nuestra. Pero entra y sucede desde un espacio de no tiempo. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El aquí y el ahora, que lo utilizamos como para entendernos, aquí y ahora, en el momento que yo digo aquí y ahora ya no existe. Lo cotidiano es el milagro de la vida, es la cadena de milagros, de 1000 formas y maneras. De nuevo, igual que el punto 47, entender qué es el tiempo, qué es la gran trampa y trascenderlo. Y esto lo han experimentado los meditadores, gente que ha hecho yoga, gente también normal de la calle. Normal, todos somos normales. Que a lo mejor no ha hecho nada, en un estado de abstracción, hasta en un sueño, 1000 formas, saben de lo que estamos hablando. Yo creo que todos vosotros. Y si alguno no lo ha experimentado, os aseguro que tenéis la capacidad de experimentarlo. Y 49.
El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es ineficaz independientemente del grado o dirección del error. No hay error computado, error de grado. Y fíjate, me encanta porque no dice pecado, dice error, tropiezo, me encanta. Error de grado, esto solamente para nosotros, en la lógica de nuestro día a día. Si chocas tal, si bebes y te pillan, pam, si matas, pam, si echas pam, eso es otra cosa. Aquí en este espacio no hay esos niveles. Hay una imparcialidad porque no hay opinión juzgada, ni jurídica, ni humana como terrenal. Esto acontece desde otro lugar. Y eso no quiere decir que en la vida material seamos responsables, mejor que lo seamos, de nuestros actos. Es otra cosa. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no es. No hay nada más hermoso, por lo menos en mi opinión, que enfrentarte a tu yo, que sigues siendo tú, en esa conversación en la que te puedes ver tus apegos, tus mentiras, que son tus apegos, diciendo que sí, que sí, que sí, cuando es que no, que no, que no. Es una maravilla. Yo eso lo he vivido a través de una experiencia psicodélica, de la psilocibina. Eso seguro que da un poquito de chuchi y de miedo, pero es súper sanador. Bueno, hasta aquí este primer capítulo de un curso de milagros, primera edición, repito, eso es importante, porque es la que está libre de derechos, de Helen Schucman, que vamos a ir haciendo poquito a poco para que nos dé tiempo a asimilar todo el proceso. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.